Mi hipótesis se comprobó. Mira, el fujimorismo y el serronismo han votado juntos para destruir la SUNEDU. Han votado juntos para destruir la educación sexual integral. Han votado juntos para elegir a estos miembros del Tribunal Constitucional que dice, ¿cuándo se cierra el Congreso? Cuando el Congreso quiera. Han votado juntos por el defensor del pueblo. Esto era una convivencia. Lo que ha pasado al firmarse esa lista es que se han casado formalmente, han hecho su tono. Estamos ahora conectados con el congresista Salguana. Él es vocero de Alianza para el Progreso y queremos que nos explique cómo ha sido esta alianza tan extraña que se está postulando para dirigir la mesa directiva del Congreso. Congresista, muy buenos días. Sí, creo que tenemos un problema con su audio, con su conexión de audio en el Zoom. Nicolás, buenos días, ¿me escuchas? Ahora sí. Eduardo, explíquenos, por favor, ¿cómo es posible que haya ocurrido algo así? Es decir, sorprende sobre Nicolás, todo por el encuentro de estaba... Fuerza Popular y Perú Libre en la misma mesa directiva, y siendo defendido por Vladimir Cerrón como que es lo mejor que puede pasar. Escuchaba tu introducción al programa como lo haces todos los días, Nicolás, y verdad que concuerdo con la descripción que haces, pero no en la conclusión, ¿no? Tú hablas de un país dividido, un país confrontado, de un país en crisis y la necesidad de que las instituciones y los actores políticos trabajemos de manera conjunta en busca de una agenda Perú, como lo has llamado. Hasta ahí yo totalmente de acuerdo. Y precisamente cuando tú mencionas, por ejemplo, que el Fondo Monetario Internacional ha mejorado las expectativas económicas para América Latina, yo recuerdo lo que acaban también de anunciar la empresa Standard & Poor's en cuanto al riesgo del Perú. Y en ambas situaciones lo que se ve es que no podemos salir del hoyo de la recesión económica, básicamente por la confrontación a la que tú haces referencia y al tema de la inestabilidad política que vivimos del año 2016. Entonces creo que es momento, Nicolás, de cambiar esa lógica de confrontación que hay en los sectores políticos y cambiarlo por una lógica de búsqueda de consensos y de acuerdo. En ese escenario, en esa interpretación, en esa reflexión, es la que yo considero que es lo que ha primado en la decisión de armar esta lista multipartidaria, esta lista plural, que incluye a bancadas, en muchos casos con posiciones ideológicas totalmente distintas, como es Perú Libre y Fuerza Popular, y donde está también APP, Avanza País y Somos Perú. Esa es la lógica que ha primado, no es de reparto, no es de distribución. Yo he participado en una de las reuniones en las cuales se conversó este tema y te puedo dar fe personalmente de lo que conversamos, de lo que discutimos, fue precisamente lo que tú dices, la necesidad de respetando la autonomía y la forma de entender el país de cada uno. Creo que tenemos los peruanos la obligación de ponernos de acuerdo en los temas esenciales. Ya, pero por eso, alrededor de esos temas esenciales, Eduardo. De hacer ahora de la mesa directiva. Claro, pero alrededor de esos temas esenciales, ¿hay un acuerdo con respecto a que el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso se quedan hasta el 2026? ¿O la nueva mesa directiva que ustedes proponen plantea una agenda distinta que podría ser retomar el debate sobre el adelanto de elecciones? No se ha conversado sobre ese tema de manera directa, no se ha puesto, digamos, en la lista en la cual podamos ver inmediatamente, pero lo que sí hemos visto es la necesidad de buscar estabilidad política al país, uno. Segundo, mejorar el trabajo parlamentario, corregir los errores cometidos con un sentido absoluto de autocrítica. Y tercero, armar una agenda legislativa que recoja las necesidades más sentidas de la población. Y lógicamente escuchar a la gente que pide lo que tú señalas y evaluar conjuntamente con las demás fuerzas políticas, Nicolás.
Eduardo, no tienes inconvenientes si se suma a nuestra conversación Susel Paredes, ¿no es verdad? Que está No, de ninguna conectada, manera, conectada en este afecto momento. por- Susel, ¿qué pasó que no estás en la lista? Buenos días. No te he visto en la Bueno, plancha. es que yo nunca he querido estar, yo nunca he querido estar en la lista. ¿Cómo voy a estar en Pero una si mesa todo directiva que todo el es pueblo- amor ahora, Susel, todo es amor. Ahora todos se aman. No todo es amor. Lo que pasa es que, mira, yo pensando, desde mi análisis político, digo, voy a estar en la mesa directiva de un Congreso que tiene 5% de aprobación. O sea, ¿yo voy a estar ahí en la cara del 5% de aprobación? No, yo soy la minoría opositora de quienes hacen lo que quieren desde el Congreso. O sea, yo, por principio, por ética, no podría estar nunca en una mesa directiva de este Congreso. Esa es la razón. Algunos dijeron que yo había decidido unirme a la bancada de Juntos por el Perú porque quería estar en la mesa. Es totalmente falso. Yo no quiero. Mira, mi única obsesión para mí, en este Congreso es cultura y justicia. Que son las cosas Ya, pero que no yo te puedes, conozco, pero no que te yo puedes, entiendo y que es yo he decir, no sufrido. puedes hacer tu burbuja y salirte de la realidad. Por ejemplo, ¿qué piensas de esta mesa, de esta propuesta de ¿cómo mesa no? directiva? Yo soy crítica, soy No, de oposición acuerdo, pero a ya. la mayoría congresal. Justamente, Pero no quiero estar atendiendo sentada a en ese el trono, espíritu pues, crítico. hermano. Ya, Es pero una decisión personal. no, pero ya, digamos, pero ¿qué piensas de esta mesa directiva? Del significado De que esta tiene. lista. De esta lista, claro, De de esta esta lista. lista que postula Ya, a hacerla, ver. de acuerdo. Mira, no me extraña nada. Incluso una persona que pertenece al Congreso, que es congresista, me mandó un audio diciéndome, no hables tonterías. Eso hace como un mes. No hables Exitosa. tonterías diciendo que el fujicerronismo, eso nunca ha pasado. Nuestra bancada es tiene disciplina y todo, ¿no? Pero nosotros en ningún momento tenemos ninguna alianza política y menos contra natura, como tú has dicho, y porque yo dije, ¿no? Es una alianza de general. Y esta persona, que no jamás voy a decir su nombre, pero felizmente guardé el audio porque ya, cuando revisé ya lo había borrado el audio que me había mandado esta persona a mí. Ya, parece que está de moda borrar audios. Pero yo felizmente, precavida, lo guardé. Entonces, mi hipótesis se comprobó. Mira, el fujimorismo y el serronismo han votado juntos para destruir la SUNEDO. Han votado juntos para destruir la educación sexual integral. Han votado juntos para elegir a estos miembros del Tribunal Constitucional que dice, ¿cuándo se cierra el Congreso? Cuando el Congreso quiera. Han votado juntos por el Defensor del Pueblo. Esto era una convivencia. Lo que ha pasado al firmarse esa lista es que se han casado formalmente, han hecho su tono, su fiesta de matrimonio. El fujicerronismo es una fuerza política conservadora que tiene poder en el Congreso. Ya, que ha pero- votado y ha hecho lo Ya, que te pero mencionaba. ¿cuál Esa es mi es, opinión. yo me pregunto, Eduardo, estamos conectados, Susel, con Eduardo Salguana, ¿no? De Alianza para el Progreso. ¿Cuál es el Con papel mucho de- gusto, yo le tengo mucho aprecio, Eduardo. Eduardo, ¿cuál es el papel de Alianza por el Progreso? Porque si esta lista conquista digamos, la mayoría en el Congreso, ustedes tendrían la presidencia del Congreso, pero ustedes están en el gobierno, ¿no? El ministro de Salud es de APP, ¿no? Es de ustedes. O sea, ustedes estarían en la presidencia de la mesa directiva y en el Ejecutivo, en los dos lados. Nicolás, primero saludar afectuosamente a Susel, un gusto compartir Exitosa. este panel con ella. Primero, APP no está en el gobierno, Nicolás. No hay ningún pacto, ninguna alianza política con el gobierno de la presidenta Boluarte. El ministro de Salud está ahí en ese cargo por una decisión estrictamente personal y está suspendida su militancia, así que cualquier decisión y situación es responsabilidad personal. Sobre el tema de la mesa, es un acuerdo político, no es una alianza política. Nadie cede su autonomía y su manera de entender el país ni plantear la solución a la problemática de nuestro Perú. Es un acuerdo para dirigir y administrar y gestionar un poder del Estado. Un poder del Estado que se encuentra con una
con una opinión de la ciudadanía muy venida menos, y que tenemos la responsabilidad y la obligación los parlamentarios de recuperarla. Y la única manera, creo, de hacerlo es buscando consenso, acuerdos y encarando los problemas prioritarios del país. No veo otra manera. Ahora, pero van a seguir la postura. Pero Eduardo, hay algo sobre lo que pueblo que sí tenemos interés en sus problemas. Claro, lo que yo no entiendo es cómo constituyes una mesa directiva del Congreso en un año crítico cuando estás enfrentando, por un lado, encuestas que son reveladoras en un país donde la gente está agobiada económicamente, desgastada. Y eso en gran medida explica por qué no hay una voluntad de salir a la calle a protestarla. Y a la gente no tiene además en quién creer. O sea que está molesta, pero nadie le despierta las esperanzas suficientes como para convertir eso en acción. Pero es cierto que hay un clima nacional complicado. Entonces tú me dices, no, lo del adelanto de elecciones no lo hemos discutido. Ya, pero entonces, ¿qué cosas han discutido? O sea, ¿van a seguir con la pretensión de producir reformas significativas, por ejemplo, a la Constitución, cuando tienen ese nivel de desaprobación? O sea, eso lo han discutido, porque alrededor de algo tiene que ser el acuerdo. ¿Cuáles son las bases del acuerdo? Mira, Nicolás, nosotros lo que hemos conversado y sobre lo cual nos hemos puesto de acuerdo con los demás grupos políticos para conformar esta propuesta de mesa directiva es primero armar una agenda legislativa que termine, por ejemplo, con el tema de los proyectos de ley declarativos. Necesitamos reformar el reglamento del Congreso para hacerlo mucho más expeditivo en la sanción a los congresistas que se encuentren involucrados en actos irregulares o actos ilícitos. Tercero, conformar una agenda parlamentaria que encare los problemas reales y urgentes de la ciudadanía en el país. El problema de la inseguridad ciudadana, la reactivación económica y tantos temas que todos sabemos. Además de ello, tenemos nosotros la firme voluntad de contribuir a la estabilidad política en el país. No podemos olvidar que desde el año 2016 tenemos un presidente cada 12 meses y un Congreso cada 2 años y medio. Esa inestabilidad, Nicolás, no puede continuar porque está repercutiendo en la economía, básicamente los sectores más necesitados. Tú lo has señalado, lo que dice la perspectiva del Fondo Monetario Internacional, la inversión privada ha caído y básicamente por el tema de la inestabilidad política. Entonces, aceptar situaciones como la que se plantea de una asamblea constituyente, adelanto de elecciones, en mi concepto, contribuiría mucho más a profundizar esta crisis política y la inestabilidad que sin duda afecta a la economía popular. Tenemos que ir a la pausa. Vamos a regresar con la palabra para Susel Paredes. Por favor, vamos a una pausa, será breve. Estamos conectados vía Zoom con Susel Paredes. Que ya me perdí, Susel. ¿En qué agrupación estás en este momento? Exitosa. Bueno, para empezar, como en las elecciones generales, la lista del Congreso pasó la valla, pero el candidato a presidente no pasó la valla, solo entramos 3. Entonces nunca tuvimos bancada. O sea, ¿te refieres al Partido Morado? Primero, al Partido Morado, del cual ya no soy parte, ahora yo soy miembro fundadora de Primero la Gente, otro proyecto político del que podemos hablar otro día. Entonces, por razones administrativas, es necesario que una congresista esté en una bancada. ¿Por qué? Porque no tienes tiempo para hablar. Ahora he tenido durante 2 años un entrenamiento extraordinario, porque como solo tenía 1 minuto, yo ahora te puedo expresar una idea en 1 minuto. Luego, tienes que pedirle favor a una bancada para que te deje participar en una comisión. Es decir, los derechos de mis representados y mis electoras estaban recortados porque por estos temas yo no podía tener bancada. Entonces, después conformamos una con varios independientes que ya no teníamos partido y luego se deshizo esa bancada. O sea, yo no renuncié, se deshizo la bancada. Y ahora estoy por razones administrativas con Juntos por el Perú Cambio Democrático. Así es que desde ahí estoy trabajando ahora, ¿no?
porque sin bancada no se puede trabajar. Ya, Eso, pero Eduardo, que tiene ya, tanta experiencia, lo vayamos sabe. a los asuntos de fondo de lo que estábamos hablando con Eduardo. Es decir, eh, por lo que entendemos, no está en la agenda de la nueva mesa directiva el adelanto de elecciones. Pero en mi agenda sí, porque yo presenté uno de los proyectos de adelanto de elecciones Exitosa. y el 27 voy a presentar otro proyecto de adelanto de elecciones que hasta donde entiendo mi bancada va a apoyar. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis política que se inicia en el año 17, cuando Keiko Fujimori se niega a aceptar la realidad que perdió. De ahí ella insiste, y no es que yo no pueda vivir sin los fujimoristas, estoy analizando hechos históricos que pueden leer buscando los periódicos de la fecha. Keiko niega su derrota y le hace la vida imposible al gobierno de Kuczynski, siendo un gobierno de derecha, porque a ella no le importa si eres de derecha o de izquierda, no le interesa, ¿no? Entonces, le hace la vida imposible a Kuczynski, entra Vizcarra, también disuelven el Congreso y estamos en esta crisis desde hace 6 años con 6 presidentes. No sé cuántos ministros hemos tenido, pero los casos más dramáticos son Interior, por ejemplo. Ahora, pero uno tras otro, ya, uno pero tras otro. ustedes qué van a hacer Entonces, frente a una esta fiscalía con gente sin preparación y no hay liderazgo en el sector, porque desde hace 7 años estamos en esta crisis política, necesita una salida política. ¿Cuál es la salida política? Adelanto de elecciones generales. No vamos todos y se vuelven a repartir las cartas. Y eso no solamente lo digo yo, eso lo siente la gente. La gente dice, tenemos que volver a empezar de cero y ya están claros. Además, la gente ya sabe cómo se portan las personas que aspiran a la presidencia, ¿no? Además, ya inhabilitaron a Vizcarra, o sea, Vizcarra ya no puede jugar en este partido. Quieren inhabilitar a más gente, o sea, a quienes piensan que pueden ser presidenciables, lo inhabilitan. Yo que estoy en la subcomisión de acusaciones constitucionales, Exitosa. hay ocasiones en que yo veo denuncias constitucionales sin ningún sustento, pero como lo que manda en el Congreso no es ni la lógica, ni el derecho, ni el análisis político, sino el número de votos por la correlación de fuerzas, entonces inhabilitan a la gente. Y eso está mal. Entonces, si vamos a seguir así, yo sí creo que la salida política a esta crisis que se inicia en el 2017 es un adelanto de elecciones. Ahora, Eduardo, tú dices, esto no ha sido agenda, ¿no es cierto? Pero porque, no sé, me imagino que han estado ocupados contando votos. ¿Tienen los votos para que esta propuesta de mesa directiva, esta alianza APP más Fuerza Popular, más Perú Libre, más Avanza País, tiene los votos para conquistar la mesa directiva del Congreso? ¿Hay alguien más que se sumaría a esta alianza? Nicolás, primero permíteme compartir algunas ideas con Susel, que siempre es interesante escucharla, y decir que por más que no tuvo bancada, siempre tenía la habilidad de hacerse escuchar, ¿no? Así que por ahí siempre tenemos la voz de Susel en el Parlamento. Discrepante, crítica, pero eso es lo rico de un Parlamento, ¿no? Ahora, sobre el tema del adelanto de elecciones, creo que es bueno hablarlo públicamente, ¿no? Y decirle a la opinión pública qué pensamos. Yo lo que creo que tirar las cartas nuevamente es un poco jugar al azar. Y si las cartas no salen bien, si las cartas no les gusta a los del norte del Perú, y si las cartas no les gusta a los del oriente, nuevamente manifestaciones, marchas, y de acá a 2 años nuevamente volvemos a tirar las cartas, nuevas elecciones. Exitosa. O sea, yo creo que eso, en mi concepto, ahonda la crisis, porque lo que tenemos que hacer es empezar a respetar los plazos constitucionales, fortalecer las instituciones democráticas, elegir mejor. Los partidos políticos tienen también que hacer unas reformas internas que garanticen congresistas de nivel, congresistas de experiencia, congresistas honestos que trabajen por el país. Por eso es que yo pienso que nuevas elecciones lo que va a hacer es ahondar más la crisis política que usted ha señalado, viene del año 2016-2017. Sobre el tema de los números, hemos evaluado
creemos que podemos conseguir la adhesión de otros sectores políticos, entendiendo que aquí no hay una alianza política, hay un acuerdo político para gestionar de mejor manera un poder del Estado. En todos los congresos del mundo se producen acuerdos, se forman acuerdos de esta naturaleza, se forman coaliciones de gobierno donde hay congresos parlamentaristas, hay un sistema parlamentarista, y en todos los congresos se buscan alianzas, se buscan consensos, y creo que en este momento en el país lo más importante es pasar de la lógica de la confrontación, de la contradicción, a una lógica de búsqueda de acuerdos y de consensos para lograr superar la crisis. ¿Y cómo se va a manejar precisamente para superar la crisis un problema como este? Cuando se ha pasado por el cernidor a los miembros, a los candidatos a la mesa directiva, resulta que Alejandro Soto Reyes, que es de Alianza para el Progreso, tiene 53 carpetas fiscales abiertas. Y algunos de los delitos por los que se han abierto estas carpetas son enriquecimiento ilícito, estafa, abuso de autoridad, usurpación de funciones. Valdemar Cerrón, que es el candidato a la segunda vicepresidencia, tiene 4 investigaciones abiertas por lavado de activos. Entonces, exitosa. ¿Cómo se va a manejar esto? Bueno, primero que personalmente te digo, en el caso de APP, nosotros nos estamos enterando de situaciones de esta naturaleza a través de los medios de comunicación ahora, ¿no? No es por defender a nadie, pero yo te puedo mencionar que en el país, lamentablemente, en muchísimos casos, la política se ha judicializado y es el Ministerio Público el depositario de muchas de estas inquinas o competencias o denuncias de adversarios políticos con carpetas fiscales que muchas veces están años de años por su intrascendencia jurídica. En todo caso, yo estoy seguro que Alejandro va a explicar en su momento, quizás el día de hoy, que sería lo más pertinente, cuál es la naturaleza y contenido de estas denuncias que tú señalas, Nicolás. Ahora, ¿ustedes qué van a hacer, Susela? ¿Van a promover una lista alternativa a esta? O sea, ¿qué está pasando en el otro lado? Porque está claro, ya hay una lista, pero hasta ahora que se sepa no hay otra, ¿no? No han logrado articular otra. Bueno, lo que pasa es que hay 2 maneras de jugar cuando hay elecciones, ¿no? En las elecciones generales igual. La gente llega 1 minuto para las 12 que se cierra ¿no? La inscripción. Así es que me imagino que antes de las 10 de la mañana, que es el plazo, ya estará inscrita la otra lista. Yo he llegado a Lima a las casi 2 de la mañana, no he podido participar más, he sido informada, ¿no? Que hay muchas reuniones, pero ahora mismo no tendría ninguna información que darte al respecto, ¿no? Pero sí, además, acordémonos. Pero es que eso es lo que resulta insólito, pues, Susel. Es decir, pero Susel, el 28 vamos a tener, debe juramentar la nueva mesa directiva, ¿no es verdad? El día 28 no, mañana. Por eso tenemos que tener el 28 instalado. Ya, pero peor todavía, pues, o sea, si mañana se va a decidir cuál es la mesa directiva y todavía ni siquiera sabemos cuántas listas va a haber a la mesa directiva. Hoy a las 10 de la mañana ya van a saber cuáles son las listas y van a tener la otra lista. Por lo menos la bancada en la que yo participo, Juntos por el Perú, está tratando de consolidar una alianza que seguramente se inscribirá a las 10 de la mañana. Entonces, y hoy día, todo el día, cada mesa me imagino que, tendrá que explicar su visión de cómo conducir el Congreso, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que verlo entre hoy y mañana, que entiendo, creo que es a las 12 que nos han citado, o a las 11, Eduardo, para votar. Mañana. Pero es al mediodía mañana, en que ya votamos, y la votación es presencial. Claro, pero yo quisiera cerrar poner tu papel. Yo quisiera cerrar esta conversación con una pregunta, que debería tener una respuesta muy simple. Eduardo Salguana, ¿tienen ustedes los votos para el día de mañana lograr la mesa directiva del Congreso? Nosotros creemos con total convicción que vamos a alcanzar los votos necesarios para asumir la conducción de la mesa, Nicolás.
Está claro. Les agradezco a ambos por atendernos esta mañana, muy gentiles. Muy Solo buenos decirle días. a la gente, si me permites, Nicolás, que dentro del Congreso no todos somos iguales y que analicen la conducta de cada congresista, porque el Congreso sí es una institución, pero hay congresistas que han mellado la imagen y el honor de esta magna institución que es el Congreso de la República, donde estamos los representantes de la nación. Concuerdo con Susel, Nicolás, totalmente de acuerdo. Hay que trabajar, hay que fortalecer instituciones y el Congreso es una de las más importantes en toda democracia. Y como bien dice Susel, cada congresista somos 130 y creo que hay que diferenciar el trabajo que hacemos ahí. Y nos reconocemos ahí en la chamba y en el esfuerzo. Gracias, Nicolás. Gracias, Susel. Mucho gusto. No, muy Gracias, buenos días Eduardo. a Gracias, ambos. Nicolás. Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos.